Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica. Cada fabricante va a disponer de una tabla específica para el sensor. Acá podemos ver en esta tabla de motores Cummins cómo a 0 grados Celsius la resistencia interna del sensor está entre los 30.000 y los 37.000 ohmios, o los 30 kiloohmios y 37 kiloohmios. A medida que la temperatura aumenta a 25 grados Celsius, se puede ver cómo disminuye el valor ohmico o el valor de resistencia del sensor, y ahora se encuentra entre 9.300 y 10.700 ohmios, o 9.3K y 10.7K. Por ejemplo, cuando el motor se encuentra a una temperatura de 95 grados Celsius, tendremos una resistencia que va de los 700 a los 800 ohmios. Así que una primera prueba que podríamos hacer para verificar el funcionamiento correcto de un sensor es medir su valor de resistencia mientras el motor se va calentando. Entonces podríamos comparar con una pistola de temperatura la temperatura del motor, y mientras tanto vamos midiendo la resistencia del motor para ver si efectivamente está disminuyendo la resistencia y está disminuyendo en un rango que concuerde con la tabla. Porque aunque no es muy usual, hay un tipo de falla que se da donde el sensor internamente se sale de rango o se descalibra, por así decirlo, y me va a mostrar una temperatura falsa. Mientras en el tablero me está indicando una temperatura de 80 grados Celsius, probablemente mi motor apenas está en 50 grados Celsius. Lo que sucede es que la resistencia interna está fallando, y en lugar de mostrarme un 3.5K, por ejemplo, me está mostrando un valor ohmico de 1.2K, haciéndome una lectura errónea y mostrándome una temperatura equivocada. El valor de resistencia variará con respecto a la temperatura, y de igual manera el valor de voltaje que es sensado por el microprocesador o por los componentes electrónicos del SM también variará. Acá podemos ver cómo a mayor temperatura la resistencia disminuye y la caída de voltaje que produce esa resistencia también disminuye. Y esta disminución del voltaje es lo que el SM interpreta como una variación en la temperatura del circuito. Un sensor de temperatura funciona como un circuito divisor de tensión, ¿sí? Un circuito divisor de tensión resistivo, del tipo resistivo. Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica.